En el día de hoy vamos a ver la contestación del abogado penalista de la familia de Edwin Arrieta, de Juanjo Ospina. Y es que no había salido en televisión hablando sobre las últimas novedades del caso, aunque sí había salido su compañera Beatriz Uriarte en uno de los programas de televisión que vimos por aquí. Pero es cierto que nosotros hicimos una entrevista a la abogada, en este caso Carmen Balfagón, que ahora vamos a recordar algunos de los puntos más importantes de la charla con ella, pero el caso de Sancho parece que sigue en los medios de comunicación y Juanjo Ospina pues ha relatado ciertas cosas en torno a la última entrevista televisiva tan famosa en De Viernes, en este caso con Silvia Bronchalo, la madre de Daniel, que dijo que quería pagar la indemnización, que ella era partidaria de pagarla. Esto es lo que comentaba, aunque muchas cosas de las cuales también decía la madre, creo que para un lado o para otro resultaban un poco banales en la forma en la cual, por ejemplo, Ospina creo que en esta entrevista dice algo así como que muchas veces ha hablado esta mujer o ha dicho vamos a hacer esto, voy a hacer lo otro, y que nunca llega, ¿no? Esto es lo que Juanjo Ospina está diciendo en estas entrevistas que ha concedido a varios medios de comunicación, ¿no? Ospina sigue diciendo que Edwin Arrieta era el sustento económico de sus padres, que actualmente se encuentran en una situación bastante complicada, que es cierto que les visitó en Colombia, dice él, afirmó que ninguno de ellos vio la entrevista de Silvia porque estaban centrados en todo lo que conlleva su vida, y aseguran que la familia sigue bastante mal, que sus padres se encuentran mal y Darling rehace su vida, pero que no consigue sanar ese profundo dolor, según lo que comenta. Hay que recordar que la indemnización era de 106.000 euros para la familia de Edwin Arrieta, una cifra que según los jueces tailandeses respondería a todo el dinero que el cirujano quizás habría dado a sus padres mientras estuviera en vida. Pero lo que asegura Ospina es que no tienen en cuenta que Edwin también pagaba a una mujer para que se encargase de los cuidados de los progenitores, etc. Y otros gastos médicos que tenía el doctor cirujano colombiano Arrieta, ¿no? Y es por este motivo que, según Ospina, insiste en aumentar esa indemnización. Dice que presentaron un recurso en el cual pidieron un incremento muy grande. Recordamos que la cifra que pedían al inicio era cercana a los 800.000 euros, una barbaridad de dinero. Y luego, bueno, Silvia Bronchalo justo explicó que era partidaria de pagar esa indemnización a la familia, y dijo que, bueno, que no podían devolver al hijo, que quizás podían resarcir esa pequeña parte del daño provocado dando esa cantidad de dinero. Y Juanjo Ospina, bueno, dice que esa declaración que la recibieron muy expectantes, que a ver si es verdad, porque realmente no hubo ningún tipo de contacto por parte de Silvia Bronchalo tras estas declaraciones. Solo estuvo en De Viernes y no por detrás de cámaras. No hubo ningún intento de contacto, y que siguen sin ver ni un solo euro, ¿no? Que hasta el momento no se ha concretado nada ni abonado ningún pago de esa indemnización, así que esto es lo que añade este abogado. Dice: no es la primera vez que lidiamos con declaraciones de voluntad sin ver la realidad. Es cierto que la posición de la figura materna dice que siempre la entienden con un entendimiento de dolor del cual hayan podido percibir por parte de este sector más que del padre, y que como madre entienden que ese dolor de los padres de Edwin de perder a un hijo es que empatiza con el dolor también de su hermana, por ejemplo, ¿no? Pero Ospina dice que puede decir que con él y con su equipo no ha intentado haber ningún tipo de aproximación, porque mucha gente decía que estaban en contacto, ¿no? O sea, que Silvia Bronchalo estaba en contacto con el propio Juanjo Ospina. Todo esto en el juicio, creo que el propio Joaquín Campos decía que hablaba con ella y que también hablaba con Ospina, pero lo que dice Juanjo es todo lo contrario. O sea, dice que aparentemente ya quiere acercarse al equipo legal, que esto le consta, pero como el tema del viaje a Colombia, que quería ir allí, pero declinó
esa carta de ir a ver a los padres de Edwin, pero que nunca llega, dice Juango, ¿no? Porque claro, Juan Gonzalo Espina lo que comenta es: hay una distinción muy grande respecto al padre del procesado con la madre, ¿no? Porque que sí, que la madre quiera llegar a hacer eso, lo que no sabemos es que qué es lo que quiere hacer el padre, ¿no? Porque dicen, sigue negando la realidad, que es este señor que cogió 2 habitaciones de hotel, que terminó con Edwin Arrieta, que lo descuartizó de forma premeditada y que básicamente siguen haciendo referencia a una realidad imaginaria de que no tuvo un juicio justo, que la realidad es que cometió un crimen tremendo y el resto formaría parte de la teoría de las ideas de Platón, según lo que dice este abogado. Bueno, obviamente comentan que sigue aumentando el dolor de la familia con manifestaciones y queriendo colocar su supuesta verdad, que es la que vimos en el documental, por el que se pagaron cientos de miles de euros. Y dice aquí, comparte con Silvia que ese es dinero manchado de sangre y con ello no se ha pagado ni un euro de la indemnización. Dice, yo también me sufragué los gastos como abogado penalista para ir a Tailandia. Y que esos cientos de miles de euros que dicen que cuestan los abogados del asesino, me parece que faltan a la verdad. También dice que en cuanto a las declaraciones de Silvia sobre hacerse sentido apartada de la coordinación de la defensa de su hijo y su deseo de cambiar a su equipo legal actual, señala que los abogados tienen una gran responsabilidad en el devenir de sus clientes, que en el minuto 1 dijo que estaba a la entera disposición de la familia de Sancho para acercarnos en una muestra absoluta de benevolencia, lo cual nunca llegó. Más bien todo lo contrario, se produjo un enfrentamiento dialéctico y procesal que era absolutamente innecesario. Yo personalmente he ido a Tailandia unas 3 veces, una para reunirme con los abogados locales, otra para entender el procedimiento y una tercera para el inicio del juicio, porque no es lo mismo defender un caso en Suecia que en Tailandia. Cabe recordar que este abogado Kung Anand, que formó parte de inicialmente, ¿no?, de la defensa de la familia de Daniel con la confianza de Silvia, fue apartado por Rodolfo y su equipo y ahí cargaron únicamente con García Monte, Ramón Chipirras y Carmen Balfagón desde España, mientras que la familia Arrieta tuvo que contar con Ospina como abogado, que mantuvo el apoyo de su letrado tailandés Metapon Suwancharen, que recordamos que filtró la sentencia. Lo clave aquí es que, bueno, estamos hablando de una indemnización sin haber sentencia firme, con lo cual es un poco hablar por hablar y obviamente los abogados de la familia Arrieta pues es un poco lo que tienen que hacer porque tampoco tenían otro mucho cometido dentro de este caso, ni jurídicamente ni mediáticamente, o sea que lo único que podían llegar a alegar era en torno a la indemnización que tendría que conllevar la familia de Edwin, ¿no? Obviamente siguiendo las directrices que daba Tailandia, las informaciones que salían desde allí y lo que viene precedido en cada uno de los documentos de este caso, ¿no? La premeditación para ellos clarísima y me llama mucho la atención el tema de que dice que comparte que es dinero manchado de sangre, el dinero que ganaron por ese documental de HBO, pero de la entrevista de Silvia no dice nada Juan Ospina. O sea, como ella quiere pagar la indemnización, pues la entrevista en de viernes de Silvia no sería manchada de sangre, mientras que la de HBO, como el padre sigue otra corriente y bueno, cree en la versión de su hijo, pues entonces esa entrevista sí que es manchada de sangre porque, claro, como no tiene la misma opinión, pues es un poco lo que vemos aquí. Y hablando de sentencia, es cierto que la propia Carmen Balfagón, en nuestra entrevista, dio una pequeña exclusiva, una percepción de lo que él tenía de la sentencia, que la verdad es que fue muy llamativa y que creo que a muchísima gente por aquí también en muchos de los comentarios y en directo os llamó mucho la atención el cómo exponía que en realidad la sentencia iba a ser otra, pero que algo pasó en el último momento. Juicio, ¿no? Es No, la pareja. ni la propusimos tampoco. No. ¿Para qué? ¿Qué iba a decir? Que ella iba a ir, que Daniel es un tío estupendo. ¿Qué iba a decir? No aportaba nada. Si es que volvemos a lo mismo. Es que quien quiera hacer una simulación del juicio de Tailandia
con los que aquí habitualmente se celebran no tiene nada que ver. Yo me di cuenta. O sea, no tiene nada que ver. Las cosas que aquí para montar una defensa o para montar una acusación son importantes, cualquier detalle es importante, allí les da igual, no lo valoran. Que eso ahora que está tan todo el mundo preocupado, pero eran amantes, no eran amantes, eso no le importaba para nada al juez. Si tenían relaciones afectivas, si no las, le daba igual. El juez lo que quería saber cómo se había producido. Si te digo una cosa, algo pasó, estoy convencida y lo mantendré, por eso el recurso que se ha preparado entre la sentencia que iba a dictar el juez y la sentencia que luego salió. Eso estoy convencida y además me da igual que me critique, que digan que critico. No, yo creo que ahí fue una maniobra importante de una personalidad de la policía. Intentar que esa sentencia no saliera como iba a salir con homicidio imprudente. Porque es que no es normal. Además, si tú lees la sentencia, parece que está hecha por dos manos, por dos mentes distintas. De hecho, algo que no había importado nunca, si eran o no eran, porque nunca se habló ni se preguntó si tenían relaciones afectivas, al final de la sentencia se recoge cuando eso no había salido, porque nunca lo preguntó el juez. Claro, lo que dice la sentencia es que tenían que tener relaciones sí o sí, porque supuestamente eran pareja, ¿no? Pero nunca lo preguntó el juez. Es decir, está poniendo la sentencia algo que nunca se preguntó porque allí no interesaba, Daniel. Es que no se preguntó ni por el fiscal ni por el juez. Es que no, o sea, vamos a ver, es un sistema tan que yo no lo critico, es el sistema judicial y lo respeto porque es el de un país y vive mucha gente. Pero es tan distinto al nuestro, Daniel. Es tan distinto. O sea, tan distinto hasta tal punto que días antes el fiscal dice es imposible. O sea, veo muy difícil, no voy a decir probar la premeditación. Probar la premeditación y que luego se haga la sentencia con premeditación. A ver si es que ¿verdad? Se basaban en una compra que ellos aseguraron que no eran para hacer eso. Pero Asel fue lo único que se basaron en la compra, en nada más. Bueno, y la confesión de Daniel Sancho, ¿no? Bueno, que yo esa no puedo decir que sea la verdadera, porque para mí no la es. Es una confesión que fabrica la policía. Porque ahí tienen volvemos al mismo, lo que dice Paisán, que fue el primero que le coge a Daniel. Entonces, ¿en qué quedamos? Se basan también en coger el otro hotel, ¿no? O sea, el bungalow, alejado del Pavimán. Bueno, porque yo creo que yo creo que el Pavimán reunía también requisitos para, si lo tienes pensado para esto. Además, no lo sé, bueno, el bungalow, y no puedes pensar que a lo mejor a Daniel no le apetece dormir en una cama de matrimonio con Edwin, y por eso coges el bungalow. ¿Habían dormido juntos alguna vez? Pues no lo he preguntado, Asel. Pues te voy a repetir. No, es que hay medios de comunicación que dijeron al inicio que habían estado en el Hotel Washington en Madrid. Bueno, han estado, y saben, o sea, le han hecho fotos de la habitación durmiendo los dos juntos. O le han preguntado a una camarera que se los ha visto a los dos acostados. Que volvemos a lo mismo. ¿Pero qué pruebas tiene? Yo no le he preguntado. Yo me quedé con lo que nos dijo Daniel y sobre eso elaboramos nuestra defensa. Si han dormido juntos, pues ahora han dormido juntos. ¿Que no han dormido juntos? Pues no han dormido juntos. ¿Que han practicado sexo? Me da igual, Daniel. Pero además, en el caso que hubieran practicado sexo, sí, lo que dice Daniel es que Edwin intentó agredirle, pues yo tengo que entender que me da igual que haya practicado sexo. En ese momento Daniel dijo que no. Ya está. Bueno, o si fuesen pareja, o sea, si Daniel Sancho... Me da igual, aunque sean pareja. Si tú dices que no, es que no. A ver si es que ahora no va a servir el no es no aquí en Tailandia o en la China. Por lo menos para nosotros. No, es que parece que es diferente para este caso, ¿no? Claro, que para este caso todo es diferente. O sea, todo es diferente. O sea, no tenemos un análisis crítico, no partimos. Pero vuelvo a lo mismo. Que además yo no tengo ningún problema. Si alguien realmente quiere investigar el caso, de darle los papeles que yo tengo, investiga, pero en serio, o sea, a mí el dime, el direte, me han contado, me han dicho, he visto, es que resulta que fabrica una foto con inteligencia, es que esto no es un amor de... No. Es que parece que haya algo muy raro, algo que no le cuadre a la familia de Daniel Sancho en torno a esta sentencia, porque se habría dicho que se había filtrado una sentencia
muy corta, muy pequeña en cuanto a páginas, en donde se aseguraba, si mal no recuerdo, que habían sido como unas 10 o 14 páginas y que todo acababa ahí. Y que luego, más tarde, les llegó una sentencia, un informe de unas 47 páginas, que recuerdo que nosotros pudimos comentar por aquí, parte de ellas, había cosas que nos llamaban muchísimo la atención, que bueno, decían que sí, que tenía una intención de terminar con el cirujano colombiano, contradiciendo la versión de la defensa, que había sostenido que había sido un accidente en esa habitación o bueno, en ese bungalow al sur de la isla de Tailandia, y que Sancho le había golpeado la cabeza contra el borde de ese fregadero. Estas eran una de las pruebas clave, aparte de las compras de herramientas específicas como cuchillos, sierra, bolsas de plástico, etcétera, que consideraban prueba clave para la premeditación del crimen. Pero había una cosa que a nosotros nos parecía rarísimo, que decía en esa sentencia de Tailandia, o aseguraba que como eran pareja Daniel Sancho y Edwin Arrieta, o sea, ellos lo consideraban así, pues entonces Daniel Sancho no podía negarse a tener relaciones con el cirujano colombiano. Porque la versión de Daniel se la creen que hubo un altercado, creen que Edwin Arrieta le pidió relaciones y este dijo que no, pero lo terminan acusando porque creen que debería tener relaciones y que no podía negarse Daniel Sancho. Esto es lo que dice la sentencia de Tailandia, para que bueno, nos llevemos un poquito las manos a la cabeza por tantas veces que hemos comentado este caso que no tiene ningún tipo de sentido a nivel España, evidentemente, pero estamos en Tailandia y las cosas se comentan o se hacen de una manera totalmente distinta y no podemos estar de acuerdo de ninguna de las maneras. Es cierto también que en la página 29 y también en la página 30 de la sentencia, el Tribunal de Primera Instancia de Tailandia delineaba explícitamente las circunstancias de hecho indicativas de que Daniel Sancho era el principal sospechoso en un caso penal muy grave, una situación que justificaba procedimientos de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y que incluso excluía el engaño por parte de los funcionarios encargados de la investigación en relación a aquella supuesta revocación temporal del permiso para permanecer en el Reino de Tailandia y la detención por espera de deportación. Y es que el Tribunal de Primera Instancia se negaba a considerar estas circunstancias de hecho patentemente evidentes y aparte hacía caso omiso de la estratagema manifiesta y legal empleada por los funcionarios encargados de la investigación por el caso de Daniel Sancho. Ahí concretamente, en lugar de detener al demandado como sospechoso principal o como autor de un delito, como exigían las disposiciones de ley de enjuiciamiento criminal, el registro y la prisión preventiva y luego los funcionarios encargados de la investigación optaron por montar una representación teatral, invocando a esa ley de inmigración y deteniendo a Daniel Sancho bajo el falso pretexto de que estaba a la espera de ser expulsado del Reino a España. Así, el Tribunal de Primera Instancia no solo se negó a reconocer que las acciones antes mencionadas constituían un engaño escenificado para inducir a la cooperación de Daniel con los funcionarios encargados de la investigación en contravención de varios artículos de enjuiciamiento criminal, pero el tribunal también se negaba a reconocer que la totalidad de los procedimientos penales iniciados contra el demandado, que en ese momento se encontraba en la condición de una persona detenida en espera de deportación y no como un sospechoso detenido o un acusado aprehendido, y la investigación preliminar eran inherentemente ilegales dada la condición del demandado como una persona detenida en espera de deportación. Así que un ejemplo de algunos de los procedimientos de investigación indebidos que no deberían haberse llevado a cabo contra Daniel Sancho mientras se encontraba en la condición de persona detenida en espera de deportación. Es evidente que en la sentencia de este tribunal, como se documenta en varias páginas, dice: y una búsqueda en el teléfono móvil del acusado reveló que Daniel Sancho y el señor Arrieta acordaron encontrarse en Koh Phangan. Posteriormente hay un testigo, coronel de la policía Somsak Nurot, que fue nombrado miembro del equipo conjunto de investigación, un testigo que interrogó al acusado haciéndole narrar los hechos a través de un intérprete tailandés al inglés.
Y posteriormente el testigo fue informado de que el acusado también había reservado aquella habitación en el Palm Beach Resort, lo que llevó a inferir que el homicidio y desmembramiento del señor Arrieta probablemente ocurrió en el Hotel Bougainvillea. El 4 de agosto de 2023, el testigo, junto con funcionarios del Centro de Ciencias Forenses, inspeccionaban aquel Bougainvillea, descubrían huellas dactilares de Daniel Sancho, recogían pruebas físicas, recogían muestras biológicas de Daniel, y preparaba un inventario de pruebas criminales y enviaban las partes del cuerpo y las pruebas recogidas en la escena de los hechos a un laboratorio para su análisis. Todo este pasaje mencionado no permitía otra interpretación que la que constituía una investigación penal preliminar, un procedimiento llevado a cabo de conformidad con las disposiciones de la ley, y si alguna de las partes sostuviera lo contrario y afirmara que las declaraciones mencionadas anteriormente no constituían una investigación penal por parte de funcionarios, sino más bien un interrogatorio de una persona detenida en espera de deportación en virtud de la ley, junto con todo lo que conllevaría, tal afirmación sería intrínsecamente ilegal. Es que durante la investigación la Oficina de Inmigración revocó el pasaporte del acusado Daniel Sancho por considerarlo una amenaza potencial para la sociedad, lo que condujo a su detención en la comisaría de Koh Phangan a la espera de su deportación del Reino. Esto dice en la página 31, en la línea 7 de la sentencia de Daniel Sancho. Es que tras una lectura superficial del relato de lo oral de esta sentencia, un observador externo podría no percibir ningún motivo de alarma. Sin embargo, un examen un poquito más minucioso revelaría que la frase durante la investigación relativa a la revocación del pasaporte podría ser comprensible. Sin embargo, la legalidad de arrestar y detener a un individuo sospechoso de un delito grave con el fin de esperar su deportación es muy cuestionable. De hecho, las autoridades eran plenamente conscientes de que el acusado era sospechoso desde el principio, como demostraba la orden inicial emitida por los agentes de investigación a la unidad de policía científica para llevar a cabo una inspección del Hotel Bougainvillea. Por lo tanto, la detención de Daniel Sancho durante la investigación preliminar con el pretexto de deportación y posteriormente su detención formal en virtud de una orden de detención que se considera correcta y se considera un procedimiento judicial normal es una proposición de que el demandado no podía aceptar y que no podía dejar pasar sin impugnar. También en la página 34 y continúa en la 35 de la sentencia tenemos citados el testimonio de los patólogos forenses que dicen que, aunque el demandante y los dos testigos de los codemandantes no pudieron determinar definitivamente la causa de la muerte del señor Arrieta, se obtuvo información del testimonio de la doctora Pompaca, que declaró en respuesta a la pregunta del demandante que el examen de rayos post-mortem de la cabeza del difunto revelaba una fractura del hueso occipital en la parte posterior de la cabeza de ese señor. Pompaca, que declaraba en respuesta a la pregunta que el examen post-mortem de rayos X de la cabeza revelaba una fractura en el hueso occipital en la parte posterior del cráneo entre las vértebras C1 y C2, probablemente como resultado de un impacto con una superficie dura de elevación desigual, como se detalla en el informe de autopsia. Es que, en consonancia con el testimonio del coronel de policía Pacorn, facilitado a los representantes de ambos en calidad de sus asesores legales, que declaró que la cabeza presentaba laceraciones cerca de la ceja derecha y contusión periorbitaria con hematomas internos por encima del cráneo, probablemente resultantes de un impacto contundente contra un objeto duro, como se detalla en el informe del examen de esta señora. Pompaca dice que las vértebras cervicales entre la C1 y C2 están interconectadas con la médula espinal, una estructura vital que se extiende hasta el tronco encefálico. Los traumatismos de las vértebras cervicales C1 y 2 presentan un riesgo relativamente alto de mortalidad, y esas vértebras suelen permanecer muy próximas en un individuo vivo, mientras que en este caso la fractura presentaba cierto grado de separación. La fractura de la columna, según lo que venía citado, podía haber sido consecuencia de una agresión o de un accidente, si se hubiera utilizado un objeto duro para golpear el cuello. La columna cervical probablemente presentaría una fractura más extensa. Sin embargo, dadas las pruebas fotográficas que mostraban la cabeza del fallecido impactando contra el borde del hormigón del lavabo durante ese altercado físico, la fractura observada de las vértebras cervicales es también un resultado muy plausible. De hecho, también se rescata del doctor Kampong Chai Su Wang,
que dice que el 4 de agosto de 2023 examinó las lesiones del señor Daniel Sancho y observó abrasiones en ambas manos y laceraciones en los brazos, que fueron debidamente documentadas en el informe del examen. Por lo tanto, se confirma aún más que los procedimientos de investigación criminal empleados por los agentes de policía en el caso del acusado estaban totalmente viciados por la impropiedad, y el testimonio demostraba claramente que eran prácticas ilegales de investigación que procedieron a la detención simulada del acusado el 6 de agosto de 2023. A través de la embajada me parece loable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un súbdito que, independientemente de lo que haya pasado, él tiene su versión, pero está en Tailandia. Y creo, sinceramente, y en eso tenemos que coincidir todos, con teorías de conspiración y sin ellas, que la instrucción fue una mala instrucción policial, porque hace algo por muchos sitios. Pero dos cabezas no aparecieron, ¿no? No, hombre, yo no he visto dos cabezas, Asel. ¿Dónde está la otra cabeza? ¿Dónde está la foto de la otra cabeza? De las 3 piernas, yo no las he visto. Yo te puedo asegurar que yo conseguí información de Tailandia, y creo que alguno también la teníais, de algún niño, una foto que me decían que eran niños, algún niño pequeño, en un vertedero. Vamos a ver, eso ya te indica también el país y sus usos y costumbres. Pero yo en el caso de Edwin, yo vi una sola cabeza, que además esa cabeza, ese cráneo, fue al que se le practicaron 3 autopsias. 3 autopsias. Y que las autopsias lo que dicen es lo que dicen, que es que eso es lo que nos duele, por eso se ha vuelto a decir en el recurso. Que las autopsias, las 3 autopsias concluyen en que tenía un golpe en el occipital. Una de las autopsias los hicieron policías forenses, que eran policías a la vez, pero es que las 2 otras autopsias las hicieron forenses. En concreto, hay una señora que era forense Bangkok, y además fue más allá. Es la típica caída con rotura del occipital, o sea, la típica fractura del occipital que se produce en caída. Es decir, te caes para atrás y te das. Eso dicen las autopsias. Y cuando quieras, Asel, las ponemos aquí para que la vea la gente que te sigue, porque no hay ningún problema. Están ahí en el sumario. Es que claro, vamos a ver, cuando te dicen, no, es que lo han hecho muy mal, es que, bueno, yo entiendo, es como porque en este país todos somos médicos, abogados, arquitectos, bueno, pues ya está, hablamos y podemos criticar. Hombre, yo creo que hay que respetar el trabajo que ha hecho determinada gente. Y insisto, y máxime cuando hablamos de alguien que puede ser compañera tuya o compañero, porque eso sabemos perfectamente que el código deontológico de nuestros colegios profesionales no te lo permiten. Y es que de verdad llega un momento, Asel, que es tan cansino oír tanta crítica, porque lo que sí es cierto es que el caso Daniel Sancho, al final, por unos y por otros, se ha convertido en un linchamiento de los que hemos estado alineados al lado de Daniel, empezando por su padre. Porque entiendan que yo no he trabajado bien como abogada y demás. Si lo dice alguien que no es de la profesión, lo voy a pasar, bueno, lo dejaré pasar, porque entiendo que no es de la... Ahora, si es alguien de la profesión, no tengan la menor duda que voy a poner una queja en el colegio deontológico donde pertenezca ese compañero, porque no lo voy a permitir. Bueno, y la última. Lo mismo que también que la gente no lo sabe muy bien. ¿Me acordáis que tuve un rifirrafe con Teresa Bueyes? Pues hice lo mismo. Sí. Pues también la denuncié en el colegio. ¿Por qué? Porque es una compañera. Y le he metido una demanda en la que no le pido ni un euro de indemnización, porque es mi compañera. Pero ella se tiene que retractar de las barbaridades que ha dicho de mí. A ver, descuartizamiento es profanación de cadáver, sí. Sí, lo viste, ¿no? Sí. Esta era la última, que es con Superchat. Sí. Es lo mismo, es profanar un cadáver. Es como cuando, yo qué sé, o se le mutila, o inclusive como algunos, también es profanaciones cuando se viola un cadáver, que también hay necrófilos que... Sí, eso es. Pero entender que también hay las leyes, bueno, entienden que ya la persona ha fallecido, entonces no golpes post-mortem no hubo, ¿no? Ninguno, Asel. Insisto, esto se dijo, en Canales. Tenemos que traer las autopsias para que la gente las conozca. Ya. ¿Vale?
porque se autopsiaron todas las partes que se encontraron, que no piensen que solamente se autopsió la cabeza. ¿Y eso lo podemos mostrar? Sí, hombre, ¿por qué no lo vamos a mostrar? Claro. Vamos a ver, si lo ha mostrado mucha gente en sendos libros que han escrito, o sea, ¿por qué no lo va a tener la gente que está en tu canal sin necesidad de comprar sus libros? Pero que yo creo además que, fíjate, eso es una opinión mía. ¿Os acordáis el lío con el torso? ¿Por qué no apareció el torso? Porque a lo mejor si aparecía el torso se demostraba que no había ninguna puñalada. Pero eso es opinión mía. Ya. Yo lo que sé es que hay un escrito, que creo que lo sacamos también, donde se hacía un acta diciendo que había aparecido el torso. Que nosotros también preguntamos en el juicio. Oiga, aquí hay una diligencia a la policía diciendo que se encontró el torso. Dijeron, no, es un error del mecanógrafo. Es que todo eso ha pasado. Pero vosotros no lo visteis el torso, ¿no? Que no, pero que hay una diligencia de la policía diciendo cabeza, man, y el torso. Y que dijimos, hombre, ha aparecido el torso. Aquí aparece, salió en el juicio y le preguntamos al oficial que había redactado esa diligencia, que la firmaba, y dijo no, que era un error de mecanografía, que habían puesto torso por error. ¿Estaba el torso o no estaba el torso? La diligencia policial, que también consta en el sumario, aparece el torso. Si llamaba el torso no aparece. ¿Por qué no aparece? Pues ¿qué pienso yo? Esto lo pienso yo. Que a lo mejor se aparecía el torso que no había ninguna puñalada, como decía Bill Jock. Acordaros de aquella puñalada del corazón. Ya, es verdad. Bueno, y aparte Big Joke dijo que habló de degüello, o sea... No, también. Pero insisto, las autopsias, 3. Ya. Y cuarto, la nuestra, la que llevamos desde aquí, que la hizo un catedrático de medicina legal. Pues le pedimos que la desarrollara las que había presentado, las que obraban en el procedimiento, que además fue a testificar, hizo una magnífica testificar. ¿Y Daniel dijo que ha aparecido el torso, no? No, ¿yo qué va a decir? Que él no sabía dónde estaba. Vamos, no sabía que lo echó con el resto de restos. Claro, al agua, ¿no? Claro, y entonces que acuérdate que yo dije en un programa de televisión, hombre, me duele, y además lo dije, que estábamos en plena instrucción de la cosa, me duele que no haya aparecido el torso. ¿Por qué no lo han buscado más? Porque el torso sí que hubiera dado, o sea, hubiera dicho sí o no a lo que aseguraba Bicho. Por eso te digo que hay una diligencia que aparece la palabra torso. Que además está puesto también en el recurso, Asel. Lo hemos puesto, lo del torso. Sí, lo recuerdo que aparecía Claro, en ese ¿por qué? informe. Porque hay una diligencia de la policía que dice que hay torso. Y luego decimos, ¿pero dónde está el torso? No, el torso no. Es que nos hemos equivocado al poner la diligencia. Hombre, está puesto en el recurso también, acompañado del documento donde está diligenciada la aparición del torso. La plataforma de HBO que saca una docuserie de unos 4 episodios de lo que es el mayor caso de esta década, podemos llegar a decir, uno de los más importantes, como es el caso del asesinato de Edwin Arrieta, según la policía tailandesa, en el cual, pues, evidentemente participa el señor Daniel Sancho, que es hijo de Rodolfo Sancho. Vamos a verlo, vamos a ver qué se dice hoy por aquí. Como tal, os lo voy a transcribir, muchas de las cosas que se comentan. Voy a poneros los subtítulos para que tengáis absolutamente todo. Y en este vídeo vamos a empezar básicamente casi por el final. O sea, os voy a hacer un spoiler tremendo de la parte final, no de la parte de la sentencia, porque es verdad que el capítulo se centra en juicio, toda la parte de la trama del juicio, etcétera, declaraciones de Ospina, de Rodolfo Sancho, qué es lo que pensaban, las declaraciones, por supuesto, de las testigos, que sinceramente me faltaban ahí algunas cosas quizás. Haber conseguido entrevistar a la mujer que recogió un pie en el vertedero, ese tipo de cosas, ¿no? Ir intercalándolas, porque es verdad que en muchas partes es muy lento, el capítulo es bastante lento, de hecho muy denso, dura 1 hora y 10 por lo que estoy viendo aquí, muy denso, cosas que sinceramente muchos de los que seguimos el caso pues ya sabíamos, ya conocíamos, ya habíamos visto, y os tengo que decir que nuevo hay muy poco nuevo.
Vamos a empezar por el inicio, en donde sale aquí Ramón Abarca. Bueno, diciendo que es un caso terrible, que todas las consecuencias para las dos familias es algo tremendamente doloroso, sobre todo Edwin Arrieta, que está fallecido, pero evidentemente la familia de Edwin y también la familia de Daniel Sancho, Rodolfo, sus padres y el entorno cercano. Y también para Daniel, que está condenado ahora mismo a cadena perpetua. Eso sí que también hay que decirlo, ¿no? Y es como que a Ramón Abarca tanto tiempo con un caso tan terrible, tan duro, pues sí que le ha supuesto a nivel mental, etcétera, como periodista, pues que es bastante duro, ¿no? En su cabeza, en su... No, yo creo que muchos de los que cubrimos este suceso desde un inicio, evidentemente en algún punto, pues hemos decaído, etcétera, porque es verdad como que mentalmente es bastante complicado, aún así es el tema, ¿no? Como tal que muchos quieren ver y nosotros ahí tampoco podemos hacer nada, ¿no? Es lo que elige la gente, es lo que nosotros tenemos que hablar, ¿no? Sobre todo. Vamos a ir con las declaraciones de una persona que estaba en la fiscalía. Aquí vemos a Rodolfo Sancho, algunas de estas imágenes. Por supuesto, no ponemos las declaraciones ni nada porque no se puede, tiene mucho copy, pero sí intentamos hacer un poquito de inciso en algunas declaraciones y, por supuesto, hacer la transcripción de este documental, que eso sí que podemos hacerlo. El tribunal impuso hasta ahora el cargo más grave, que era el de pena de muerte, pero luego fue conmutada, ¿no? Inicialmente esa sentencia dicen que era la pena de muerte. Esto lo supimos ya en este documental o docuserie de HBO. Se vuelve a incidir en esto y aquí aparece este señor, a ver si consigo colocaros justo el fotograma exacto donde pone quién es. Aquí está, espérate. Este señor había hablado en alguna ocasión, me suena, para, si no me equivoco, creo que fue Tardes de Ana Rosa o algo así. Aquí lo vemos, Narón es R. Rasan, que es el portavoz adjunto de la policía, de la oficina del fiscal general. Y ojo, porque este señor da un par de claves que me parecen bastante importantes a remarcar con el tema de la defensa, su trabajo, etcétera, ¿vale? Dice, el tribunal redujo la sentencia en 1/3. Se convierte en cadena perpetua. Era pena de muerte, pero conmutada se convertía en cadena perpetua. Claro, el señor dice, inicialmente la sentencia era pena de muerte. Y sale este señor y dice, sin embargo, como el testimonio de Daniel y de la defensa fueron beneficiosos, pues entonces el tribunal redujo la sentencia en 1/3. Todo esto según la ley tailandesa. Cuando la pena de muerte se reduce en 1/3, pues se convierte en cadena perpetua. Pero obviamente me parece bastante llamativo lo de... Sin embargo, como el testimonio de Daniel y de la defensa fueron beneficiosos, aquí pone también a la defensa. O sea, remarca lo de la defensa, lo de eso que dijo García Montes de que lo hicieron muy bien y tal. Que yo dije, no tocaba haber dicho esto aquí y tal. Pues fíjate por qué, o a lo mejor por qué podría llegar a venir esa frase que dio allí el señor García Montes, que nos acordamos todos que cuando salieron allí y tal... había dicho eso, ¿no? Y dice, o sea, el testimonio de Daniel y la defensa fueron beneficiosos para él. De cadena, o sea, de pena de muerte llegaron a cadena perpetua. Como así, evidentemente es muy jodido, es una condena muy complicada, pero obviamente me pareció bastante llamativo que este señor, esta persona de la fiscalía, llegara a decir eso, ¿no? Le preguntan por qué Daniel Sancho compró utensilios el día anterior. Obviamente dice, bueno, lo de siempre, que compró las sierras y otras herramientas para prepararse para lo que supuestamente iba a hacer. Es verdad que aquí pone muy poco. La verdad que ponen bastante poco. Sale justo al final. O sea, esto de 1 hora y 10 de capítulo, que nos falta mucho por ver, evidentemente, mucho por transcribir. Esto es literalmente los 3-4 últimos minutos.
Y ahora volvemos con Paisán, que es el coronel de policía, el que dice HBO que estuvo presente en la primera confesión de Daniel Sancho, según lo que dijo él mismo aquí en esta docuserie. Vemos algunas imágenes de él por aquí y, y obviamente aquí viene la bomba. Viene la bomba de relojería aquí. O sea, esto es pues una vergüenza tremenda. Es algo que llevamos hablando mucho tiempo, ¿no? Sobre este tipo de cosas y la verdad es que es bastante vergonzoso. O sea, la entrevista a este señor hace aguas por todos lados. O sea, por todos lados. Es que es una barbaridad. Es que les da igual. La confesión, que no sé qué. Le están haciendo aquí una entrevista a un medio importante y tal. Y no sé. Bueno, os voy a contar qué es lo que ha pasado aquí al final. Le preguntan o sea, si le contó Daniel Sancho para qué compró esos utensilios. Y bueno, él responde realmente para qué compró las bolsas de basura, la sierra, esos cuchillos, etcétera. ¿Qué es lo que dijo Daniel Sancho en su primera confesión? Y lo que dice este coronel de la investigación policial dijo que los iba a usar a menudo como utensilios de cocina. Dice que los iba a usar a menudo esos utensilios. Utilizaron estropajo para lavar los platos, también comenta aquí. Los cuchillos parece que les habría dicho que era para cocinar. Bueno, diferentes cosas, ¿no? Para lo que era cada uno de los utensilios para los que había comprado. En su primera confesión, Daniel Sancho, es a la que tanto se agarra la fiscalía, evidentemente para decir que todo estaba premeditado. Dice, los envoltorios de los plásticos para envolver los alimentos, por ejemplo, tal vez para envolver otras cosas, eso no lo sabemos a ciencia cierta. Y claro, aquí tiene un inciso, lo hacen bastante bien en este tipo de preguntas clave HBO, en algunas de ellas. A Rodolfo le hacen algunas preguntas bastante clave. Aquí a la policía tailandesa también, a los que consiguieron. Y bueno, le preguntan por los interrogatorios, si realmente eran palabras textuales de Daniel Sancho. Y obviamente el coronel Paisán dice, sí, son palabras textuales, ¿no? Eso es lo que está ahí. Y ahí es cuando van a un inciso que es súper importante y que la defensa creo que también lo remarcó mucho, que es lo de que la primera confesión de Daniel Sancho está un poco enrarecida, básicamente porque dicen en preparación para desmembrar a Edwin. O sea, que compró esos artilugios en preparación para desmembrar a Edwin Arrieta. Algo que no dijo nunca Daniel Sancho. Y queda en evidencia con este señor. Es una barbaridad aquí. O sea, hace aguas por todos lados. Es una completa locura esto, ¿eh? En esta parte, de hecho, dice si puede verlo. O sea, si puede verlo, los informes. O sea, sus informes dice si puede verlos, dice. O sea, literalmente dice, en preparación para desmembrar el cuerpo de Edwin para eso compró esos utensilios y le pregunta, mira los folios ahí como una vez, hace ahí un poco el paripé de que está leyendo los folios, en realidad no ve nada, o sea, no entiendo muy bien esta parte, pero es como que coge los folios, se los dan los de HBO. Este señor no ve nada porque dura literalmente 2 segundos en leer los folios. Y aquí dice que cuando se hizo esa declaración, que no sabe si cambió de opinión o no, pero bueno, eso, que dice que no lo sabe, él, que no sabe si realmente Daniel Sancho cambió de opinión. En un primer momento dijo que era para cocinar y tal, y que luego en otra confesión, la que está por escrito, pues ahí cambia de opinión y dice que era para descuartizar el cuerpo de Edwin Arrieta. En HBO colocan que es la primera vez que un policía implicado en la investigación del caso de Daniel Sancho declara que Daniel no reconoció el crimen premeditado en su primera confesión. Algo que viene remarcando mucho esta docuserie. Y vemos que la defensa parece que sí tenía mucho sentido en ciertos momentos. O sea, algo que tanto criticábamos de la defensa, porque podemos criticar algunos informes, lo que sea, lo de los cocos, chubasqueros y tal,
pero muchas de las cosas y muy claves que ellos incidieron mucho en ellas, no sé si os acordáis la primera vez de Carmen por aquí, por ejemplo, decía, hay que saber realmente lo que ha dicho Daniel Sancho, cuál era realmente su confesión. Y ahora viendo todo esto, pasado el tiempo y este documental, pues justo lo podemos llegar a ver, ¿no? Eso me parece sinceramente bastante importante que consiguieran estos en este documental, pues ver que parece que la policía tailandesa pues ha colocado ciertas declaraciones de Daniel Sancho que no son las que él hizo. Y eso es un problema bastante gordo porque estábamos ante una acusación con pena de muerte. Yo siempre lo dije esto, que tenía que estar muy claro para aprobarse esa premeditación y darse la pena de muerte. Y bueno, aquí al final pues colocan ya con letras lo que recoge la sentencia, que compró esa serie de elementos como cuchillo, sierra, etcétera, para preparar el crimen y desmembramiento del fallecido, y la defensa que va a anunciar, o que anunció ya ese mismo día, que iba a recurrir la sentencia. Veremos finalmente qué pasa con eso. Esto, obviamente, yo os lo quería comentar por aquí porque me pareció sinceramente de lo más interesante. Es verdad que hay cosas a nivel emocional que me parecen más duras. De hecho, hay algunas que a mí me pusieron los pelos de punta, la verdad. Ahora os lo voy a comentar. Algunas palabras de Rodolfo Sancho que son tremendas, la verdad. Bueno, Ramón Abarca aquí sale hablando, sobre todo en los primeros momentos, habla muchísimo, aparece un montón en este capítulo, casi como en el episodio número 2. Me gustó más la intervención en el 2, pero en esta también está bastante bien. Ese tema del juicio, habla de que él entró a ese juicio, que lo dejaron entrar, pidió acreditación, etcétera, y finalmente a él sí que lo dejaron, porque es un periodista director de esa agencia que suele cubrir noticias en Asia, etcétera. Y aquí en esta primera parte habla de que cuando tienes todo el caso delante de ti, ahí es diferente. Cuando tienes todo, ¿no? Las declaraciones de un lado, de otro, Daniel Sancho, de Ospina, de absolutamente todo, las declaraciones de todos los testigos, de los forenses, etcétera, pues que es bastante diferente el cómo se ve todo, y ahí cuando puedes juzgar, ¿no? Realmente lo que tú crees, darte una visión de los hechos que realmente tú puedas llegar a creer, ¿no? Vamos con algunas palabras de Rodolfo Sancho, que aparece muchísimo, evidentemente, en este episodio, y sobre todo esta primera parte. ¡Wow! O sea, las frases que suelta de sé que eres mi padre, pero lo que has hecho va más allá. Una frase que ya te pone los pelos de punta, pero luego hay otra más adelante que ahora os voy a comentar, o bueno, no sé si me da tiempo justo en este episodio a verlo, pero que es brutal. O sea, es una cosa que me pareció tremenda, la verdad. O sea, esta frase también de yo sé que tú eres mi padre, pero lo que estás haciendo va más allá de eso. Es que casi se puso la capa y la espada, Rodolfo Sancho. Dice, va más allá de ser un padre. Nos hemos conocido mucho más, decía Rodolfo Sancho, a raíz de este proceso. He conocido más a mi hijo después de estar encarcelado en una cárcel tailandesa. Eso sí me pareció durísima. O sea, hay algunas frases de Rodolfo en este episodio que me parecen durísimas. O sea, yo de verdad que se me erizaba la piel escuchándolo. No tan solo por Daniel Sancho lo que haya cometido, sino también por él. O sea, porque es que al final se ha puesto en esa tesitura de que se cree totalmente a su hijo y que lo ha conocido incluso más con esto, esta cosa tan terrible que ha pasado, ¿no? Para ellos. Claro. Más imágenes ya no solo de archivo, porque el otro día decíamos, no, es que hay muchas imágenes de archivo, de programas, etcétera. También la hay aquí. De hecho, salen muchas partes de Mañaneros, pero es que incluso, o sea, HBO en el juicio graba como cuando van a los programas mañaneros, etcétera. Yo no sé si tenía aquí un pacto o si esto estaba hecho así de esta forma o lo que sea. Pues que literalmente
vemos que graban alguna parte de las declaraciones, por ejemplo, cuando va a testificar una persona y sale diciéndolo el periodista de Mañaneros o la de Cuatro, etcétera, ¿no? Es como... me parece un poco raro eso. O sea, creo que son demasiados planos, demasiadas formas. Está montado un poco raro, la verdad, el episodio, el documental en general. Me parece muy lento, muy denso a nivel audiovisual y sobre todo con todo cosas que ya salieron en la televisión, pero esta vez grabados por ellos. O sea, es como repetir lo mismo pero grabado de otra forma o de otro ángulo. Para mí como que no me tiene mucho sentido eso. Sinceramente, ¿no? Porque si no para poner las imágenes de archivo y tal aquí, me parece que lo podrían haber hecho de esta forma y ya estaba, ¿no? O sea, no tenía por qué estar HBO aquí. Creo que tenían que haber intentado ser un poquito más ingeniosos ahí. Esto como crítica a nivel audiovisual de lo visto en el capítulo, que también es importante porque al final es un producto, ¿no? Que ellos venden como tal y podemos hacerle críticas, apreciaciones, etcétera, o lo que sea. Y para eso estamos. Bueno, aquí vemos la entrada de Rodolfo Sancho, una de las primeras entradas. Vemos a Alice por ahí. Y aquí lo tenemos, ¿no? Algunos de los vídeos persiguiendo las furgonetas y tal. Y aquí está Ramón Abarca, que esto es algo que ya os dije, que él logró entrar a ese juicio. Vemos a Ramón aquí, que le parecía súper importante asistir a ese primer día. Y él asiste, ¿no? Que para él era muy especial cubrir o tener la oportunidad de entrar y cubrir uno de los sucesos más importantes de la última década, ¿no? A Ospina se ve mucho que en el juicio como que lo iban siguiendo las cámaras de HBO. Y de hecho hay como algunos diálogos y tal, como por ejemplo saliendo del coche, entrando y tal, que obviamente eso no salió en televisión y lo sacan por aquí sin mucha trascendencia realmente. Y de hecho hay partes en las que, por ejemplo, sale Ramón Abarca como hablando fuera con algunos periodistas y tal, como que va recogiendo un poco eso. Es como que te hace ver realmente lo que se estaba viviendo en el juicio desde muchos puntos, ¿no? El documental. Eso es lo que a mí me pareció. Se ve aquí como vamos para la foto, lo que dice Ospina. Esto, bueno, supongo que evidentemente que sabía que lo estaban grabando los de HBO, porque de hecho tiene algunos planos dentro de un coche y todo eso. Y bueno, la verdad es que eso no lo sabía, que justo se estaba haciendo de esa manera. Se habla aquí, creo que es Ramón Abarca el que habla aquí de que las salas del tribunal de Cosamuy son pequeñas, habla de cómo estaba posicionado cada uno en ese juicio y así te adentras un poquito más dentro del mismo. Me parece raro que no consideran ninguna imagen dentro, no digo dentro del juicio como tal, sino después, ¿no? En algún momento que fueran a grabar la sala y tal, para meterlo aquí en este último capítulo, me parece que eso faltaba, porque realmente están hablando de dónde se posicionaba cada uno y tal, y creo que falta un poco eso. Es como que son imágenes un poco al aire y tal. Creo que con la repercusión mediática que tiene este caso y este documental, faltaron muchas cosas, bajo mi punto de vista, para ser un producto audiovisual de 10, ¿no? Bajo mi pequeño punto de vista, sinceramente. El juez siempre con mascarilla, a la derecha estaba la defensa, a la izquierda se sentaba la fiscalía, en el medio estaba Daniel Sancho, justo detrás estaba su padre Rodolfo. Estas son cosas que bueno, ya se habían dicho realmente hace un tiempo. Y la verdad es que una de las partes que siempre se comentó, y de hecho en prensa salió mucho, es que Daniel Sancho era muy incisivo, como que él estaba preguntando todo el rato. Arrancaba la lectura de cargos, esto ya lo sabemos, no lo voy a volver a repetir porque son cosas que ya hemos dicho muchas veces y tal, de cuáles eran los 3 cargos en los cuales se le imputaba a Daniel Sancho. Y aquí se ven como algunas imágenes, también a Juan Ospina, que salía primero aquí y luego tiene otras imágenes que son después de la sentencia. Esto es antes de la sentencia, hablando del tema del juicio, y luego hay otra entrevista a Rodolfo Sancho después de esa sentencia, ya
en la mano con la misma. Y luego otra a Juan Ospina, que son los que llevan por bandera prácticamente este episodio número 4 del documental. Aquí vemos las declaraciones de Ospina, que decía que Daniel Sancho no mostraba arrepentimiento. Lo de los grilletes también, que no hace mucho hincapié, pero sí que, bueno, Ospina sí que lo dijo, ¿no? En su momento. Eh, y habla obviamente del mediatismo que cruza un poco este caso. Salen aquí hablando un poco del tema de los grilletes nuevamente, ¿no? El señor Quílez que dice en este momento que es lo de estar engrilletado y tal, que parece el conde de Montecristo en las mazmorras, ¿no? El preso llegando así con los policías y tal. Que eso tiene un significado mucho más allá de unos grilletes, ¿no? Y la verdad es que verlo como tal, o sea, la primera vez que vemos las imágenes y tal con los grilletes y todo eso era impactante, o sea, eso era algo tremendo, tremendo. Vamos aquí con las partes de los testigos. De hecho, me parece interesante una cosa que ponen algunas declaraciones o algunos informes de los testigos, ¿no? Me pareció que ahí faltaron, por ejemplo, ir a grabarle una nueva entrevista, ¿no? Por ejemplo, preguntándole lo que se ha dicho aquí o allá y tal, o tenemos este informe de esto que has dicho, no sé qué, no sé, por ejemplo, ¿eh? Dice, el primer testigo es una mujer, es la señora del vertedero. Sacan algunas imágenes de aquí del vertedero y tal. Muy poco realmente, no hace mucho hincapié en eso ni nada. Y nada, es verdad que también se habla bastante aquí de la parte donde supuestamente el fiscal dio unas declaraciones aquí diciendo que hay un vídeo y tal, según dijeron algunos periodistas. De hecho, Ramón Abarca incide en eso. Pero me parece raro, porque yo estaba diciendo, ¿pondrá HBO esas declaraciones? O sea, si realmente HBO está hablando de eso, a lo mejor es que justo cuando estaban sus cámaras ahí, lo habían dicho. Pero el vídeo, yo veo que no existe ese vídeo donde el fiscal pudo haber dicho eso. De que sostiene que en su informe decía que sí hubo premeditación, pero decía que era bastante complicado demostrarla. Pero no, la verdad es que no vemos esas imágenes o ese vídeo donde se llega a decir tal cosa, ¿no? Que le hubieran servido muchísimo mejor para ese motivo, pero mira, la premeditación, pero de verdad, a todos se nos ha olvidado, Aseli, tú has llevado el caso y apelo a tu memoria, y posiblemente tengas hasta el vídeo y lo recordarán. A todos se nos ha olvidado cuando sale el fiscal, uno de los días del juicio, ya finalizando, que están los medios de comunicación y el traductor de Ramón Abarca nos traduce a todos los les traduce a todos los periodistas porque había dicho el fiscal que era muy difícil probar la premeditación. Lo Es recuerdo, que sí. se nos ha olvidado a todos, de verdad. Eso era verdad. Es que era muy difícil probar la premeditación. Bueno, de hecho, vosotros lo que contáis aquí en el recurso es que literalmente hay una frase de Paisán, que es el coronel de policía, Sí. que asegura que las cosas que supuestamente, o sea, dicen que serían las compras para el posterior descuartizamiento y para En en preparación preparación y de, para terminar con Edwin en ese instante, sí, todo premeditado, él asegura que los había comprado al parecer para cocinar. O claro. sea, Pero si es que eso, y tío, lo dice él, ¿eh? O pues sea, no claro que lo Daniel. dice él, porque además se lo dice Daniel a él. Y además, que también fuera testificar de la dueña del bungalow. O sea, Daniel le había enseñado lo que había comprado para cocinar. Le enseñó algún vídeo de él, porque nos lo contó, de algún vídeo de él cocinando. Que iba a grabar, que si no le importaba grabar en el bungalow los vídeos. Pero vamos a ver, si es que esto es más simple que es que podemos hablar del caso de Daniel Sancho hasta que yo ya no esté, tú ya seas mayor. O sea, podemos seguir hablando del caso de Daniel Sancho, pero lo que hay es lo que hay. El sumario dice lo que dice y nosotros hemos defendido, insisto, la versión de Daniel, que es el que estaba allí junto con la otra persona que no puede decir nada porque desgraciadamente no vive. Entonces, vamos a ver, esa es la versión y esa es la que nosotros vamos a mantener. Lo he dicho, el recurso, pues a lo mejor conociendo las leyes de Tailandia y el acuerdo que hay entre España y Tailandia,
pues a lo mejor no se había merecido presentar un recurso y esperar que la sentencia fuera firme y traernos a Daniel a los 4 años a España. Pero es Daniel el que nos pide que hagamos el recurso, que él no va a venir a España como un asesino. Es verdad que aquí se habla de los testigos, la importancia del testigo que le alquila la moto, por ejemplo, lo del pasaporte, ¿no? Que se incidió bastante en eso. Y parece ser, según lo que dice Ramón Abarca, que lo que dice la señora es que se acuerda perfectamente de él porque era un chico muy guapo y con muy buen físico. Entonces, pues se acuerda de haberle entregado las llaves de esa moto, ¿no? Aparte hay una cosa que se dice del tema del pasaporte. A ver si lo recuerdo ahora, como era justo lo que decía. Dice, yo me puse a darle el pasaporte y ella dijo que no. Claro, aquí le preguntaron lo del pasaporte y tal, ¿por qué era? Ah, es verdad, lo de... Claro, durante esas fiestas no dejamos que se deje una fianza, sino que necesitamos el pasaporte. Porque es justo por las fiestas de la luna llena. Eso es lo que decía la señora. Nunca lo había dicho hasta ahora y parece ser que en el juicio, en su declaración, dice eso, ¿no? Que claro, es que como son esas fiestas, pues realmente no dejamos esa fianza como solemos hacer normalmente, sino que tenemos que decirle a la persona que alquila la moto que deje un pasaporte. Por lo tanto, bueno, aquí vemos el testimonio de la acusación, a ver si os lo puedo colocar. Todos los testigos de la fiscalía para la defensa eran aprovechables. Esta es una frase de Rodolfo Sancho. De hecho, es una frase también de Ramón Chipirras. Vemos que van de la mano, evidentemente. Y, y dice, el demandado me informó que le gustaría alquilar una motocicleta durante 10 días desde el 31 de julio. Son cosas que evidentemente ya sabíamos. Es que como os digo, no hay como tal tantas cosas nuevas en este capítulo, ¿eh? Son todo muchas cosas, un resumen general del juicio y de cosas y declaraciones que ya sabíamos, ¿no? El demandado había entregado su pasaporte original como garantía para el alquiler de la moto. ¿Deja el pasaporte? ¿Sí o no? Sí lo deja. Sí lo deja. Entonces la defensa esto lo guía o lo tiene como ese pensamiento de muchas de las actuaciones que hace Daniel Sancho giran en torno a una improvisación y a algo que no tenía planeado. De hecho, Rodolfo Sancho en todo momento llega a decir que su hijo no es un asesino ni premeditó nada, etcétera. Sale aquí Balfagón en esta parte que me parece bastante importante, de hecho, y está bastante bien sus declaraciones aquí, diciendo que el caballo de batalla de la defensa evidentemente eran los testigos de la fiscalía. ¿Veis aquí, por ejemplo, fijaos en esta imagen que antes os hablaba de ella, a ver si se quita la parte negra esta, es que básicamente esto es una imagen de las cámaras de Mañaneros, o sea, veis literalmente la cámara y justo detrás está HBO haciendo aquí un plano de lo mismo que se está retransmitiendo en la televisión. O sea, a mí es como que ahí me faltó a lo mejor alguna cosa, ¿no? Nueva, etcétera, no sé. Me pareció llamativo eso también, que colocaran ese tipo de cosas. Aquí tenemos también el informe de la declaración de la señora de la villa, bueno, no me sale ahora el nombre, pero la señora que le alquila la villa a Daniel Sancho del día 1 de agosto al 4 de agosto de 2023. Le dijo que quería una habitación, que quería rodar vídeos de cocina y evidentemente nos imaginamos si habría alguna forma de que Daniel Sancho alquilase otra villa, que no era realmente las que... o sea, la otra, ¿no? Que es el hotel y esta, porque esta lo tiene hasta el 4 de agosto, ¿no? O sea, Daniel Sancho va a estar hasta el 23, si no me equivoco, ¿no? Por lo tanto, a ver, es bastante llamativo, ¿no? Aún así, vemos aquí que en el informe de las declaraciones de esta señora dice quería una habitación, me dijo que quería rodar vídeos de cocina. O sea, literalmente es lo que le dijo Daniel Sancho a esta señora. O sea, tenía premeditado rodar vídeos de cocina en ese bungalow. O sea, al final, todas las cosas que dijo la defensa y que nos reíamos de ello, en este capítulo vemos que todo era cierto.
O sea, es que es alucinante, ¿no? Porque es obvio que muchas cosas la defensa seguramente se ha equivocado, la habrá hecho mejor o peor, pero por ejemplo este tipo de cosas que ahora lo estamos viendo aquí con informes, etcétera, sí eran ciertos y eso pesa bastante, sinceramente. Me dijo que había venido a quedarse solo. Me pidió que le enseñara los enseres de cocina que había. Lo de los enseres de cocina, etcétera. Y me dijo que practicaría la cocina y grabaría distintos vídeos. Eso es lo que le dijo aquí Daniel Sancho. Me dijo que si era necesario que se podría comprar algo. Obviamente aquí, claro, nos preguntamos todos el cómo premedita esto de esta forma y dice realmente algo que posteriormente usó la defensa como caballo de batalla, lo de que todo era para grabar los vídeos de cocina, etcétera, y que esos artilugios los usase o pensase en usarlos para acabar con la vida del señor Arrieta.